peor es nada, ¿no? Y ahorita vamos a ver... Se creía en Dios, 7 falsos mesías y sus finales estremecedores. Voy a hacer algo que casi no me gusta hacer. A ver, voy a poner esto aquí, espera. Poner esto acá. Va, ahora sí. Vamos a verlo. A lo largo de los siglos, han surgido diversas personas que alegaron ser la encarnación de Cristo o incluso Dios mismo. En el video de hoy, abordaremos la trayectoria de 10 personas que afirmaron ser el Mesías. Y verás cómo algunas de ellas y sus finales estremecedores. Quédate hasta el final porque el último caso no solo te va a sorprender, te recordará que ninguna autoridad, por más grande que parezca, está por encima de la justicia del Altísimo. ¿Por qué lo agarran así, güey? David Koresh. David Koresh. El falso Mesías. En lo profundo de Texas, en medio de extensas y solitarias llanuras, un hombre decidió que no era suficiente enseñar la Biblia. Quería formar parte activa de sus páginas. Vernon Howell, quien creció enfrentando adversidades y desilusiones, abandonó su identidad anterior y adoptó un nuevo nombre, David Koresh. Mark 7.2. Ese cambio de nombre no fue casual. Yo ya tengo que ir a dormir. Está bien, Mark, que descanses. Buenas noches. David lo conectaba con el legendario... De todas maneras, este ya va a ser el último video. Rey de Israel. Y Koresh era una referencia al rey Ciro de Persia, una figura también significativa en la Biblia. Pero su ambición trascendía un simple nombre. Afirmaba ser el Cordero de Dios, mencionado en el libro del Apocalipsis. No. El único con el poder de abrir los 7 sellos y desencadenar el fin del mundo. ¿Y por qué no lo hace? Y muchos lo creyeron. Personas de distintos lugares del mundo viajaron hasta su comunidad, conocida como Monte Carmelo. Allí, Koresh no era visto solo como un guía religioso, sino como un portavoz divino. Con un conocimiento profundo de las Escrituras y una forma de hablar convincente, interpretaba los textos sagrados situándose él mismo como figura central. Según su doctrina, la salvación exigía una obediencia absoluta a su liderazgo. Koresh aseguraba que el Apocalipsis estaba cerca. Sostenía además que el gobierno estadounidense era la Babilonia moderna, la entidad maligna anticipada por la Biblia. Con el tiempo, este mensaje espiritual comenzó a confundirse con una preparación para la confrontación. El Monte Carmelo ya no era solo un refugio de fe, sino un bastión. Hacía que todas las mujeres se metieran con él. Armado. Los seguidores acumulaban armamento y recibían entrenamiento. Koresh controlaba todos los aspectos de la vida dentro del recinto, desde la rutina diaria hasta las relaciones personales. Las parejas eran separadas y la estructura familiar tradicional fue desmantelada. Todo giraba en torno a él. En febrero de 1993, las tensiones llegaron a su punto máximo. Una redada federal con el objetivo de investigar al grupo terminó en un intercambio de disparos, lo que dio inicio a un prolongado cerco de 51 días que capturó la atención del mundo entero. De un lado, las fuerzas federales con tanques y armas. Del otro, David Koresh y sus seguidores, atrincherados dentro del complejo. Durante ese tiempo, él seguía predicando, asegurando que estaban viviendo el cumplimiento profético. Prometía revelar los secretos de los 7 sellos y decía estar escribiendo su interpretación final. Pero el clímax llegó el 19 de abril de 1993, cuando las autoridades lanzaron el asalto final, utilizando gas lacrimógeno para expulsar a quienes estaban dentro. Se desataron incendios en varios puntos del edificio. La estructura, hecha principalmente de madera, fue rápidamente devorada por las llamas, avivadas por los intensos vientos de la región. El fuego se extendió sin control. Aquel hombre que afirmaba tener poder divino no realizó ningún milagro. No sobrevivió a las llamas. No hubo manifestaciones sobrenaturales. David Koresh murió entre los restos carbonizados del recinto. La tragedia dejó... Murió por el fuego. Más de 70 muertos. Algunos creyeron hasta el final que su líder los salvaría. Otros simplemente no pudieron escapar. Lo que quedó no fue una nueva era espiritual, sino cenizas, devastación y uno de los acontecimientos más estremecedores de la historia contemporánea de Estados Unidos. La historia de un hombre que se proclamó enviado de Dios, pero cuyo final fue tan humano como trágico. El siguiente personaje de esta lista dejó su huella marcando a sus seguidores con el símbolo de la bestia. ¿En serio? José Luis de Jesús Miranda, marcado por la bestia. Creo que este güey sí. A lo largo de la historia, muchos han afirmado ser enviados por Dios o tener un llamado divino. Sin embargo, José Luis de Jesús Miranda fue más allá que cualquier otro. Nacido en Puerto Rico y afincado en Miami, construyó un movimiento religioso que generó controversia en diversos países. Fundó el ministerio llamado Creciendo en Gracia. Al principio, se presentaba como la reencarnación del apóstol Pablo, de él gigante pero no en la se entrada detuvo de la allí. iglesia, güey. Pronto se proclamó como una encarnación viva de Jesucristo hombre. Y luego vino una afirmación aún más Jesucristo impactante. mujer, ¿o por qué lo dice así? Miranda también comenzó a identificarse como el anticristo. Mientras que este término es para la mayoría de los cristianos,
símbolo del último gran oponente de Dios, él sostenía que esa interpretación era errónea. Según su visión, el anticristo no era un ser malvado, sino un reformador divino destinado a corregir las distorsiones causadas por las enseñanzas tradicionales sobre Jesús. Viejo, literalmente se llama anticristo, güey. No creo que sea algo bueno. Aseguraba que su rol era reemplazar las viejas estructuras religiosas por una nueva era espiritual. Bajo esa premisa, estableció lo que denominaba el gobierno de Dios en la tierra. Su mensaje era simple, aunque peligroso. Declaraba que el pecado había dejado de existir, que el diablo ya había sido derrotado y que el arrepentimiento ya no era necesario. Claro. Enseñaba que las normas morales convencionales eran obsoletas. Sus adeptos se llamaban entre ellos los predestinados. Este discurso atrajo a miles, especialmente en América Latina, al prometer una vida sin culpa ni juicio. El símbolo más llamativo de su movimiento fue el número 666. Mientras que el Apocalipsis lo describe como marca de perdición, Miranda lo reinterpretó como señal de sabiduría y abundancia. Animó a sus seguidores a tatuarse el número en alguna parte del cuerpo como prueba de fidelidad. Muchos lo hicieron, llevando sobre su piel un símbolo que había sido temido por generaciones de creyentes. No solo eso, prometía aún más, aseguraba que jamás iba a morir. Decía que su cuerpo sería transformado visiblemente, volviéndose inmortal, y que gobernaría las naciones con total autoridad. Claro. Pero los hechos no siguieron sus profecías. En 2013, Miranda comenzó a alejarse de la vida pública. Circularon rumores sobre su estado de salud. Finalmente, la verdad salió a la luz. Padecía una grave enfermedad. En agosto de ese mismo año, se confirmó su fallecimiento, consecuencia de complicaciones por una cirrosis hepática. El güey que pensaba que iba a ser inmortal se murió. Afirmaba ser una deidad viviente, terminó sus días como cualquier otro mortal, en una cama de hospital, débil y en silencio. Y entonces quedaron las consecuencias. Miles de personas que habían creído en él conservaron como recuerdo un tatuaje, el número 666, grabado de forma permanente sobre su piel. La huella visible de una fe depositada en un hombre que aseguró derrotar la muerte, pero no pudo cumplirlo. El siguiente falso mesías vivió una caída tan inesperada como trágica. Krishna Benta, el salvador que nunca fue. Este güey sí lo conozco. A fines de la década de 1940 en California, tierra de sueños, nuevas religiones y espíritus buscadores, un hombre decidió que la vida común no era para él. Se llamaba Francis Herman Penkovich. Soy yo, chicos. Con un historial de pequeños soy yo queriéndome largar al rancho, delitos y una gran capacidad para reinventarse, dejó atrás su nombre real y asumió una nueva identidad, Krishna Benta. Pero no se presentó simplemente como un maestro espiritual. Para quienes lo seguían, era nada menos que la reencarnación de Jesucristo. Un supuesto mesías que había regresado al mundo con una nueva misión y una historia que desafiaba toda lógica. Déjame adivinar, es de Estados Unidos. No era originario de la Tierra. Decía provenir de un planeta paradisíaco llamado Neofrates. Claro. Para demostrar que no había nacido como la gente común, mostraba un detalle particular. Aseguraba no tener ombligo. Esta supuesta prueba de su origen sobrenatural, en realidad probablemente un resultado de una operación, era su argumento para decir que no había nacido de mujer, sino que había aparecido por voluntad divina. Claro. Aunque su relato sonaba inverosímil, muchos lo creyeron. Entre las colinas del Simi Valley, fundó la secta llamada Fuente del Mundo. Desde el exterior, el grupo parecía pacífico. Los miembros vestían túnicas, caminaban descalzos y participaban en tareas sociales como combatir incendios forestales y ayudar a los necesitados. A simple vista era una comunidad devota y altruista. Sí. Sin embargo, la realidad era otra. Krishna Benta ejercía un control absoluto sobre sus seguidores. Les pedía que entregaran todas sus posesiones materiales al grupo, mientras él disfrutaba de mayores comodidades. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir sospechas y acusaciones serias. Déjame adivinar, quería que todas las mujeres se fueran con él. Peter Kamenov y Ralph Muller empezaron a ver señales de engaño. Ambos descubrieron que Benta utilizaba el dinero de los fieles para apostar en juegos de azar. No, ¿y mujerzuelas? Mantenía relaciones con las esposas de otros miembros, era generando tensiones obvio, y destruyendo familias. Usaba su posición de autoridad para satisfacer sus propios deseos, manipular y controlar. La devoción de Kamenov y Muller se transformó en desilusión, enojo y dolor. Se sintieron profundamente traicionados. Tenían que hacer algo. El 10 de diciembre de 1958 decidieron enfrentar al líder espiritual. Entraron a su oficina dentro del complejo, llevando explosivos escondidos bajo la ropa. No llegaron a dialogar, solo lo acusaron. De fraude, de hipocresía, de jugar con la fe de los demás. Y luego, explotaron. La detonación fue brutal. El estallido voló el techo, desfiguró la habitación y sus efectos se sintieron a kilómetros de distancia. Fuego, caos y destrucción invadieron el recinto. Rápido. Krishna Benta murió al instante. Sus atacantes también. Me imagino.
Aquel hombre que decía haber llegado del cielo, que afirmaba ser eterno, no tuvo tiempo de demostrar ninguna señal divina. Su final fue inmediato y devastador. El siguiente falso Mesías no solo hizo afirmaciones extraordinarias, logró que multitudes lo creyeran. Ezequiel Ataucusi, el Cristo que no volvió. En las alturas de los Andes peruanos, entre montañas imponentes y valles remotos, surgió el Mesías va a volver como peruano. Un fenómeno espiritual que captó la atención de toda una nación. En el corazón de este movimiento estaba Ezequiel Ataucusi Gamonal, un hombre que no se conformó con ser un simple guía religioso. Quiso ir mucho más allá. Ataucusi fue el fundador de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, una organización cuyos principios fusionaban estrictas leyes del Antiguo Testamento con tradiciones andinas y elementos del pasado incaico. Para sus seguidores, Ataucusi no era un líder cualquiera. Se proclamaba el Cristo de Occidente y afirmaba ser la encarnación viviente del Espíritu Santo. Enseñaba que así como Jesús fue enviado a salvar al mundo antiguo, él había sido elegido para guiar a los pueblos de América en los tiempos finales. La identidad visual del movimiento también llamó la atención. En diversas regiones del Perú, sus adeptos comenzaban a vestir túnicas, a dejarse crecer el cabello y la barba, obedeciendo un estilo de vida austero y lleno de normas. Pero las declaraciones más extraordinarias de Ataucusi no tenían que ver con la imagen externa, sino con su destino final. Él prometía algo que pocos se atreven siquiera a insinuar, que no moriría realmente. Aseguraba que, como Jesucristo, regresaría de la muerte. Repetía con convicción que resucitaría al tercer día. Sus palabras eran claras. Se levantaría de la tumba, renovado y con autoridad, para gobernar con poder divino. Y entonces llegó el día. En junio del año 2000, Ezequiel Ataucusi falleció. La noticia sacudió a sus seguidores. Pero en lugar de aceptar su muerte como definitiva, miles se aferraron con fervor a la esperanza del milagro prometido. Organizaron una vigilia multitudinaria. El cuerpo fue colocado dentro de un ataúd de vidrio, visible para todos. Durante 3 días completos, fieles de todo el país se reunieron para rezar, cantar y esperar. Las cámaras de los medios de comunicación documentaban cada instante. El suspense crecía. Déjame adivinar, pero la resurrección nunca ocurrió. Pasaron las horas. El silencio fue reemplazando los cantos. Con cada minuto, la realidad se imponía frente a la fe. No hubo señales, ni prodigios, ni retorno. Solo el paso inalterable del tiempo. Al final, no hubo otra opción que aceptar lo inevitable. El cuerpo de Ataucusi fue enterrado. Su promesa de vencer a la muerte quedó sin cumplirse. El hombre que decía ser el salvador de América Latina fue sepultado como cualquier otro mortal. Aún así, su legado no desapareció con él. La organización que fundó sigue activa hasta hoy, con fuerte presencia en Perú, tanto en las esferas religiosas como en las políticas. ¡A la verga! ¿En serio? Charles Manson, el manipulador de almas. Charles Manson, güey. A diferencia de otros supuestos líderes espirituales que buscaban reconocimiento, poder o riquezas, Charles Manson anhelaba algo aún más oscuro: el caos. No prometía redención, ni ofrecía el camino hacia la salvación. Su visión era la destrucción total del orden establecido. En medio de ese colapso, planeaba tomar el control y convertirse en el nuevo centro de poder. Durante los años 60, una época marcada por ideales de paz, revolución cultural y libertad, Manson surgió como una figura perturbadora y enigmática. Sabía cómo atraer a jóvenes confundidos, muchos de ellos marginados por su entorno o en busca de un propósito. Con su carisma retorcido se presentaba al principio como un guía espiritual, pero con el tiempo empezó a insinuar que era mucho más. Jugaba con palabras y símbolos. Repetía que su apellido, Manson, podía oírse como Manson, es decir, hijo del hombre, una expresión bíblica usada para describir a Jesucristo. Con este tipo de argumentación, mezcla de manipulación y misticismo, convenció a su grupo de que tenía una misión sagrada. Pero esa misión no era de amor ni fe. Era el anuncio del fin. El mensaje que Manson predicaba era una mezcla caótica de fragmentos del Apocalipsis, teorías raciales apocalípticas y letras de canciones de The Beatles, especialmente de Helter Skelter, a la que dio un significado completamente distorsionado. Según él, una guerra racial inevitable estaba por comenzar en los Estados Unidos. Su plan era macabro. Durante ese supuesto conflicto, él y sus seguidores, a quienes llamaba la familia, se esconderían en una red secreta de túneles en el desierto. Cuando todo terminara, emergerían para dirigir la nueva civilización nacida de las cenizas. Pero Manson no estaba dispuesto a esperar a que esa guerra estallara por sí sola. Decidió provocarla. Ordenó a sus seguidores cometer una serie de asesinatos atroces en Los Ángeles. Creía que estos crímenes brutalmente simbólicos encenderían el conflicto racial que él tanto aguardaba. Pero su visión era errada. La guerra que había profetizado no sucedió.
El refugio en el desierto jamás fue descubierto. Está increíble cómo es este güey cuando lo entrevistaron. I have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Güey, estaba loco, güey. Nobody. I'm nobody. Güey, este vato estaba loquísimo, güey. Y el supuesto nuevo mundo jamás llegó. En lugar de cumplir su profecía, Manson fue arrestado, enjuiciado y condenado inicialmente a muerte. Sin embargo, la pena fue luego conmutada por cadena perpetua. El hombre que planeaba dominar el mundo terminó confinado dentro de una celda. Pasaron los años. Manson envejeció entre muros de máxima seguridad. Su imagen se convirtió en símbolo de maldad, adoración fanática y locura. Su nombre aparecía en los medios, no por devoción, sino por el horror que evocaba. En noviembre de 2017, Charles Manson murió a los 83 años, por causas naturales. Falleció como lo que realmente era, un prisionero más del sistema que intentó destruir. Vissarion, el cautiverio de Siberia. En los vastos y helados confines de Siberia, lejos del ruido del mundo moderno, nació uno de los movimientos espirituales más extraños de los últimos tiempos. Sergei Torop, un ex inspector de tránsito sin formación religiosa ni reconocimiento público, sorprendió al mundo en 1991 cuando declaró haber descubierto su verdadera identidad. Afirmaba ser la reencarnación de Jesucristo y adoptó el nombre de Vissarion, el enviado destinado a salvar a la humanidad de su destrucción inminente. En vez de predicar en los centros urbanos, eligió el aislamiento como santuario. Guiando a sus seguidores hacia un rincón recóndito del bosque siberiano, fundaron una comunidad conocida como la Ciudad del Sol. Vissarion cuidó rigurosamente su imagen: cabello largo, barba prolija, ropa clara, tono de voz sereno. Parecía haber salido de las páginas de un evangelio. Y miles lo siguieron. Profesionales de distintos orígenes, médicos, ingenieros, artistas y profesores, dejaron sus vidas en la ciudad para sumarse al proyecto espiritual. Cambiaron sus comodidades por cabañas de madera rústicas y una existencia en plena naturaleza. Pero bajo esa fachada de paz se ocultaba un sistema de control estricto y cerrado. Vissarion instauró su propio calendario, comenzando desde 1961, el año de su nacimiento. La Navidad dejó de celebrarse. En su lugar, su cumpleaños, el 14 de enero, se convirtió en el nuevo día sagrado. Las reglas eran rígidas. El veganismo era norma. El uso del dinero y de la tecnología estaba limitado. Muchos renunciaron a tratamientos médicos convencionales para depender únicamente de las enseñanzas de su líder. Vissarion aseguraba que el mundo enfrentaba un inminente colapso ecológico, y solo quienes vivieran bajo su guía podrían sobrevivir. Su retrato adornaba los hogares como una imagen santa. Algunos lo adoraban con devoción absoluta. Durante casi 3 décadas, la comunidad vivió al margen del sistema, sin mayores interferencias. Pero las denuncias comenzaron a surgir. Antiguos miembros hablaron de presiones para vender pertenencias y donar bienes al movimiento. También relataron el daño psicológico provocado por el aislamiento y el adoctrinamiento intensivo. Y en septiembre de 2020, todo cambió. Helicópteros militares sobrevolaron el asentamiento. Agentes del Servicio de Seguridad ruso descendieron sobre el bosque y pusieron fin a lo que parecía un refugio pacífico. Pero lo que encontraron fue distinto a lo que Vissarion predicaba. El autoproclamado Cristo vivía cómodamente, alimentado y vestido con privilegios, mientras sus seguidores sobrevivían con lo mínimo. Fue arrestado, acusado de abuso financiero y de encabezar una organización ilegal. Esposado, fue trasladado a Moscú. El hombre que decía ser el redentor del mundo fue finalmente juzgado como un hombre más. El reino que imaginó acabó entre barrotes. David Mitchell, el profeta de las calles. A diferencia de otros falsos mesías que construyeron iglesias o lideraron multitudes, David Mitchell fue una figura callejera. Sin púlpito ni templos, predicaba a viva voz en las calles de Salt Lake City, vestido con ropajes improvisados, con una barba desordenada y una mirada intensa. Su mensaje era una mezcla desequilibrada de espiritualidad, persecución y poder divino. Mitchell afirmaba que desde niño había escuchado la voz de Dios. Esa experiencia, según él, lo marcó para siempre. Se declaraba el Cristo renacido y escribió un texto extenso y confuso, el libro de Emanuel David Isaías, en el que se autoproclamaba una figura suprema por encima de cualquier autoridad humana. Supuesto. Se hacía llamar el poderoso y fuerte, un término extraído de antiguas referencias del mormonismo, que según él lo convertía en el restaurador final del orden espiritual. Poderoso y fuerte años, vagó predicando sin descanso, convencido de que su palabra era ley divina, pero su obsesión trascendió las palabras y acabó convirtiéndose en acción criminal. En 2002, cruzó la línea, afirmando recibir instrucciones del cielo, irrumpió en una vivienda durante la noche
y secuestró a una joven, llevándola a las montañas de Utah, donde la mantuvo en campamentos improvisados, alejados del mundo. En ese lugar inhóspito, David Mitchell se convirtió en carcelero y tirano, imponiendo reglas y sometiendo a la víctima a su voluntad, todo bajo justificaciones religiosas. El caso horrorizó a la opinión pública y sacudió al país. La búsqueda fue extensa. Cuando finalmente fue detenido, no mostró señales de arrepentimiento. En los tribunales, convirtió las audiencias en un espectáculo, se negaba a responder a las preguntas, interrumpía los procedimientos con cánticos religiosos y era expulsado constantemente de la sala. Su defensa argumentó desequilibrio mental. La fiscalía, sin embargo, aseguró que Mitchell comprendía perfectamente sus actos y sus consecuencias. En 2011, el veredicto fue definitivo: cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Ese video real parece ser la voz del Altísimo terminó condenado al aislamiento, sin fieles, sin escenario, sin poder alguno. Su legado quedó reducido al silencio de una celda. Al repasar estas historias, queda claro que hay un abismo profundo entre la humanidad y lo divino. La tentación de jugar a ser Dios quizás sea el pecado más antiguo de todos, repetido una y otra vez por hombres que pusieron su ego por encima de la verdad. Lo que distingue al verdadero Mesías de estos impostores no es la autoridad que reclamaban, sino el legado que dejaron. Cristo se sacrificó por otros. Ellos, en cambio, sacrificaron a los demás por sí mismos. Wow, güey, qué muy buen video, güey.